Buenas tardes, vamos a presentar la unidad 3, tratamiento y acondicionamiento. Los integrantes son Aranda Herrera, Alexis Omar, Tarata Monroy, Francisco Gabriel, Soto Ramírez, Yamila y un servidor, González José Estela. El primer tema tenemos tratamiento preliminar de la potabilización. Se dice que el agua es vital para la vida humana, pero antes de ser utilizada debe pasar por un proceso para ser purificada, y ese proceso es hallar color para eliminar lo que son los sabores, los olores y el color del agua. En esto seguiremos explicando lo que es las etapas que lleva para poder potabilizar. Los siguientes son los pasos que se obtienen para potabilizar el agua. Esto se lleva a cabo por 8 pasos. El primer paso es la captación. La captación se obtiene por medio de lo que son los ríos, los lagos, diques o aguas subterráneas. En este caso va a ser por un río que se transporta mediante su propia corriente. En el caso de las aguas subterráneas se traslada mediante lo que son las bombas de agua. El siguiente punto sería el desbaste. El desbaste es una etapa donde se quitan los sólidos grandes que están presentes en el agua. Ejemplo, son las botellas, zapatos, ropa, materia orgánica, entre otros. Esto se lleva a cabo por medio de rejas que están en las plantas de tratamiento de agua de potabilización. Sería la predicatación. Esto se lleva a cabo sobre lo que es eliminar sólidos o partículas por medio de lo que es la arena en agua. Esta fase se debe de hacer para evitar lo que son partículas pequeñas que dañan lo que es la maquinaria para purificar el agua. El cuarto sería la coagulación y floculación. Esto se lleva a que son etapas que se agregan para eliminar lo que son sustancias pequeñas que están en el agua con el fin de sedimentarlas. Lo siguiente sería la decatación. Esta fase disminuye lo que es la velocidad del agua con el objetivo de sedimentar lo que son las partículas sólidas que se formaron en el interior del proceso. La filtración se lleva a cabo por arena especial para retener lo que son los sólidos más diminutos que se encuentran en el agua. Para esta etapa el agua se encuentra ya clara. Lo siguiente es la cloración. Esta etapa procede para desinfectar mediante lo que es la clora, para asegurar la calidad del agua, para eliminar lo que son las bacterias y microorganismos como hongos, entre otros. Por último tenemos lo que es el almacenamiento. Esta es la última etapa que lleva a cabo la purificación del agua. Aquí se almacena lo que es el agua para tener el contacto con el cloro, y así el agua podría ser más segura para el consumo humano. El siguiente tema es el 3.2, coagulación. Bueno, el agua puede contener gran variedad de impurezas solubles o insolubles. En esta última se decatan lo que son las partículas coloidales, las sustancias húmicas y los organismos en general, tales que las impurezas coloidales presentan una carga superficial negativa para el consumo humano. La coagulación se lleva a cabo generalmente con aleación y mezcla de productos químicos coagulantes. Por lo general son sales de aluminio y hierro. Este proceso se resulta de dos fenómenos. Primero, esencialmente químico, consiste en la reacción de coagulante con el agua y la formación de especies de hidrolización con carga positiva. En la siguiente tabla podemos visualizar los tipos de coagulantes y reacciones químicas. Uno de estos podría ser el sulfato de aluminio, que comúnmente comercialmente se puede encontrar como alumbre. Se puede encontrar en modo polvo, molido o en terrones. El alumbre puede servir para la coagulación y comúnmente tiene un pH de 5.5 a 8, y es preferible este pH para tratar lo que son las aguas
superficiales. El segundo paso pues es un paso físico que consiste en el transporte de especies de hidrolizadas que hacen contacto con las impurezas del agua. Es un proceso muy rápido que puede tomar una décima o de segundos o mucho más tiempo, de acuerdo con las características del agua, ejemplo lo que es el pH, temperatura, la cantidad de partículas, entre otras. Esto se lleva a cabo en una unidad de tratamiento denominada mezcla rápida o de coagulación. De allí adelante es necesaria una agitación relativamente lenta, la cual se realiza dentro de un floculador. La mezcla rápida es una operación empleada en el tratamiento de aguas con el fin de dispersar las sustancias químicas que se adicionan en el agua en el proceso. Estas plantas de potabilización de agua, el mezclador rápido tiene generalmente el propósito de dispersar rápidamente y uniformemente lo que es el coagulante a través de toda la masa o el flujo del agua. La mezcla rápida puede efectuarse mediante una turbulencia provocada por medios de hidráulicos o mecánicos, tales como lo que son los receptores hidráulicos en canales o canaletas, entre otros. El último tema sería el 3.3, que es floculación. La floculación es una etapa siguiente a lo que es la coagulación. Es un proceso físico en el que pequeñas partículas deshabilitan durante la coagulación. Se unen para formar partículas más grandes llamadas flóculos. Mediante la agitación lenta de mecánica o hidráulica se favorecen lo que son los contactos o colaciones entre las partículas suspendidas. Es necesario para la aglomeración y la conciliación que son los flóculos, lo que son la colización entre partículas suspendidas ocurre por tres mecanismos de transporte. La colisión se lleva a cabo por tres mecanismos de transporte. La primera es la floculación perecinista o de difusión debido a la energía térmica del fluido. La segunda sería lo que es la floculación autocénica o gradiente de la velocidad. Es producida por la masa de agua en movimiento. Y la tercera sería la sedimentación diferencial. Esto es debido a las partículas grandes con las más pequeñas. Con las primeras precipitan lentamente y aglomeran las segundas. En la floculación podemos encontrar lo que son los factores que influyen en ella, lo que son la naturaleza del agua, las variaciones del caudal, la intensidad de la agitación, el tiempo y el número de comportamientos de la unidad. Y por último tenemos los tipos de floculadores que se encuentran. De acuerdo al modo es como se aglomeran las partículas. Los floculadores se clasifican de la siguiente manera: los floculadores de contactos sólidos o de manto de lodos, los floculadores de potencia o de disipación de energía. Ambos pueden ser hidráulicos o mecánicos. Precipitación química. Este es un proceso de obtención de un sólido a partir de una disolución. Puede realizarse por una reacción química, por evaporación del disolvente, por enfriamiento repentino de una solución caliente o por el cambio de polaridad del disolvente. El sólido así obtenido se denomina precipitado y se puede englobar impurezas. En general será necesario cristalizarlo y recristalizarlo. Su aplicación se encuentra en la separación de un componente de una mezcla de compuestos, ya sea por reactividad o bien por distinta solubilidad en un determinado disolvente. Posteriormente se utilizará la decantación o la filtración para el aislamiento y se aplicarán técnicas de purificación, como la cristalización, cromatografía en columna, hasta obtener un compuesto puro. El siguiente es la sedimentación. Este consiste en la separación de partículas sólidas suspendidas en una corriente líquida mediante su asentamiento por gravedad. El proceso de sedimentación tiene dos objetivos: la clarificación y el espesamiento. Estas funciones están relacionadas y la terminología solo establece una distinción entre los resultados que desean en el proceso.
Se consideran sólidos sedimentables a las partículas que por su tamaño y peso sedimentan en una hora. Generalmente la cantidad de sólidos sedimentables se expresa por milímetros de sólido por litro de agua, pero también se da en partes por millón en peso. En el paso del tiempo que se fue mejorando el proceso de sedimentación hasta llegar a estos dos sistemas actuales que son la sedimentación convencional y la sedimentación de alta tasa. El siguiente es la filtración. Este es un proceso de tratamiento destinado a clarificar el agua y a remover la materia sólida en suspensión mediante su paso por un medio granular o poroso. La filtración del agua depende de una combinación compleja de mecanismos físicos y químicos en aguas de su consumo. La absorción juega el papel más importante, ya que a medida que el agua pasa a través del lecho de filtro, las partículas suspendidas hacen contacto y son absorbidas sobre la superficie de los granos del medio o sobre material previamente depositado. Las fuerzas que atraen y retienen las partículas sobre los granos son las mismas se ocupan en la coagulación y la floculación, y por lo tanto es muy importante obtener una buena coagulación antes de la filtración. La clarificación es el proceso para potabilizar las aguas superficiales con valores altos de turbiedad, color y o microorganismos. El proceso de eliminación de materiales coloidales del agua es la última etapa de la depuración del agua. La clarificación consiste en la eliminación de todo tipo de partículas, sedimentos, aceites y materia orgánica del agua. Para la remoción de la turbiedad y color en el agua se realiza mediante la utilización de coagulantes o polielectrolitos. Estos provocan que las finas partículas que determinan la turbiedad se agrupen, lo que permite su remoción con más facilidad. Al finalizar esta fase, el agua se puede verter en entornos naturales sin que suponga un peligro para el ecosistema, pero no es apta para el consumo humano aún. La desinfección es la extracción, desactivación o eliminación de los microorganismos patógenos que existen en el agua. La destrucción y o desactivación de los microorganismos supone el final de la reproducción y crecimiento de estos microorganismos. Si estos microorganismos no son eliminados del agua, no es potable y es susceptible de causar enfermedades. El agua potable no puede contener estos microorganismos. La desinfección se logra mediante desinfectantes químicos y o físicos. Estos agentes también extraen contaminantes orgánicos del agua, que son nutrientes o cobijo para los microorganismos. Los desinfectantes no solo deben matar a los microorganismos, sino que deben además tener un efecto residual, que significa que se mantienen como agentes activos en el agua después de la desinfección para prevenir el crecimiento de los microorganismos en las tuberías, provocando la recontaminación del agua. Bueno, aquí tenemos algunos compuestos para la desinfección del agua, que son algunos químicos como el cloro, dióxido de cloro, hipoclorito, ozono, halógenos como el bromo y el yodo, cloruro de bromo, metales como el cobre y la plata, permanganato potásico, fenoles, alcoholes, jabones y detergentes, sales de amonio, peróxido de hidrógeno, distintos ácidos y bases. Y los físicos tenemos lo que es la luz ultravioleta, radiación electrónica, rayos gamma, sonido y calor. La desinfección normalmente provoca la corrosión de la pared celular de los microorganismos o cambios en la permeabilidad de la célula, cambios en la actividad de protoplasma celular o actividad enzimática. Origen del olor del agua. En el primer lugar es importante saber cuáles son las fuentes más comunes que producen los malos olores en el agua. El primero sería organismos de origen biológico, productos de origen mineral y actividades y productos industriales. Los métodos para quitar el mal olor del agua. Existen una amplia gama de equipos utilizados para tratar los olores presentes en el agua. A continuación detallaremos los sistemas más utilizados. Filtro de carbón activado. El carbón activado es un compuesto absorbente que se utiliza para numerosas ampliaciones de potabilización de agua, entre ellas la remoción de olores. Se trata de los equipos de mayor rendimiento aportantes dentro de este campo.
siendo el más recomendado en un 99% de los casos y combinándose con otras tecnologías. El equipo de dosificación de cloro para el agua potable, el hipoclorito, aparte de ser desinfectante, también produce la oxidación de la materia orgánica y otros componentes, evitando su putrefacción y por lo tanto los olores derivados de esta. El filtro multimedia con recubrimiento de dióxido de magnesio. Estos filtros en combinación con otros filtros de carbón activado son especialmente indicados cuando la mayor parte de los olores del agua a tratar provienen del sulfuro de hidrógeno. El otro tema sería el 3.10, almacenamiento de agua en una planta potabilizadora. Uno de los aspectos primordiales para cumplir en el suministro de agua potable en una población de su almacenamiento y regulación. Operar un sistema de distribución con ella, a conocer los criterios básicos operativos que se implementan. El objetivo es de tipo de infraestructura solo sirve para almacenar agua en un incendio o simplemente para tener agua almacenada. El balance de suministros y demanda en la red. La zona geográfica de la localidad, la época del año, el uso de agua durante el día y noche, el uso de las industrias y su alta demanda en hora pico. Tipos de tanques de almacenamiento de agua. Para determinar este tipo y sitio de tanques de almacenamiento se tienen que construir, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de materia en la zona, las condiciones topográficas y de geotecnia, la posibilidad del terreno, las líneas de conducción y redes de distribución, tanto existentes como de proyecto.